Buenos días. Bueno. Ok. Yo les envié las notas, ¿vieron? Sí. ¿Sí? Bueno. Y pues también les decía que si cualquier cosa, pues me escribieran un correo, ¿no? ¿Sí? Me faltaron 2 personas de acá, Díaz y Durán, pero no los... Yo le envié el correo por el parcial por correo, porque a mí no me dejó subir una plataforma. Sí, no. Yo era válido, ¿sí? Sí. No, sino que me faltaron 2 personas que no, ¿sí? Y que quedaron a venir hoy, pero no. Bueno. Entonces, el último tema que vimos, ¿sí? El día después de la, ¿qué? El día de la novena, ¿sí? ¿Cuál fue el tema? Bueno, esa semana estuvo accidentada porque el lunes nos cerraron y el viernes hubo novena. ¿Cuál fue el tema? Teorema de Bayes. El teorema de Bayes. Entonces, voy a tratar en este corte de tratar de hacer más, que hagan más ejercicios, más talleres, y por eso yo les puse una tarea en aula virtual. ¿Ya la vieron? Sí. ¿Sí? ¿Tienen plazo hasta? No. 23, Hoy. Sí, no. Hasta el otro sábado. ¿Sí? Por eso mañana. Mañana no. Entonces, pues la idea es pues, que vayan, pues practiquemos un poquito más, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que viene acá en adelante es puras probabilidades. Digamos, el tema de entrada era el teorema de Bayes, donde las preguntas todas eran de cuál es la probabilidad o a cuánto asciende la probabilidad de tal evento o de tal situación. Entonces, en ese sentido, pues lo que trata de hacer la estadística es recolectar datos, y lo que la tendencia que hay ahora es lo que se llama el famoso Big Data. O sea, ¿qué hago yo con una cantidad de información? Y en esa información, entonces, uno va a encontrar datos que son determinísticos, ¿sí? Y datos que son, ¿qué? Aleatorios, ¿sí? Y en la vida real, empresarial, de comunidad, ¿sí? De barrio, familiar, ¿los datos son determinísticos o son aleatorios? La mayoría de datos son más fijos, determinísticos que sean fijos, que corresponden a lo que se trataba de decir, digamos, ¿sí? Y aleatorios es que tienen comportamientos ¿qué? Variables, ¿sí? En la vida, ¿cómo es? Se presentan más datos que aleatorios o determinísticos.
Profe, un ejemplo de algo que sea aleatorio, la llegada a la hora de entrada al salón, ¿sí? ¿Sí? Dentro de 8 días, ¿ustedes están seguros que van a entrar a la misma hora? No. ¿Sí? Entonces, van a entrar, sí, algunos más temprano, otros más que más tarde, ¿sí? Entonces, ¿apellido? Ah, no, no. Bueno. Entonces, la mayoría de datos que uno va a encontrar se tienden a ser, ¿qué? Aleatorios. Entonces, todos veníamos, sí, pues yo vengo un poquito más lejos, entonces me cogí un trancón que no estaba aquí, no estaba previsto, no mentira, sí estaba previsto, pero no era que fuera aquí, tanto tiempo, ¿sí? Entonces, así pasa, el precio de las cosas son que suben cuando nadie nadie lo espera, ¿sí? Hoy sabemos a cómo está la cosa, pero mañana no qué, no sabemos. El comportamiento de precios de hace un año a hoy, sí, digamos elementos básicos como los artículos, buenos días, los artículos de la canasta familiar, la gasolina subió. Los de la moto, sí, sí subió, no sí, claro que subió, sí está. O sea, uno puede prever el cambio, pero lo que es difícil, más difícil predecir es que la cantidad. ¿Cómo es su apellido? El mío Durán. Ah, entonces tiene una deuda conmigo. Sí, ah, bueno, pero era a las 8, no a las 8:10. ¿Sí? Entonces, 8:15 ya. ¿Dónde lo ubicamos? Venga para acá. Se lo traiga todo de una vez. No, ahí así. La 1, la 2, la tercera. Ok. Entonces, aunque la gráfica que yo coloco ahí es un par de dados, ¿sí? Que caen en 8, ¿sí? Pues las distribuciones, no, las situaciones aleatorias que se analizan en estadística no tienen nada que ver con el casino. Pues le puede servir en un momento dado, pero, ¿sí? Pero son más situaciones que, entonces, imaginémonos una empresa. El primer problema de una empresa es predecir la demanda, ¿sí? En proyectos es la misma cosa. En inventarios, el elemento más que alimenta más la información es la demanda. Entonces acá, la demanda es incierta, la demanda es aleatoria, la demanda de todas maneras tiene un comportamiento. Entonces, lo primero que uno hace, ¿qué es? Pues coge la información y ¿qué fue lo que hicimos? Pues sacamos algunas informaciones condensadas y una de esas fue ¿qué? Hacer un ¿qué? Un gráfico de barras. Perdón, no, esto es un histograma, ¿sí? Porque están pegadas las barras. Entonces hicimos un histograma y eso me refleja una situación. Entonces yo puedo decir, mire, pues ahí hay una barra que es más grande que se llama moda. Entonces aquí los datos están más centrados acá, ¿sí? Y que hay un mínimo que vale 0 y un máximo que vale 45. Y el que tiene menos es este. Y hacemos el análisis, ¿sí? Y puedo decir que esa gráfica pues está ligeramente sesgada, ¿sí? Pero digamos me queda la duda, ¿sí? Entonces me tocaría meter números y mirar si es positivo o negativo el coeficiente de asimetría. Pero de pronto sí puedo encontrar unos datos que tengan este comportamiento. De acá.
¿Sesgada hacia dónde? Esta. Hacia la izquierda. ¿Hacia dónde está sesgada esta? Hacia la izquierda. No, me tocaba tocar bajar, entonces. Está sesgada hacia la derecha. Donde está la cola. Digamos un ratón, ¿sí? La cola, ¿sí? Y el sesgo es este, ¿sí? Y la media tiene que estar cercana a la moda, pero no de la moda, ¿no? O sea, la media está por acá y la moda, perdón, la media está hacia la derecha de la moda, ¿sí? Y esta sí, pero no es totalmente, ¿qué? Simétrica, pero sí parece que fuera, tiene como una tendencia a ser, ¿qué? Simétrica, ¿sí? Pero no es totalmente simétrica. Si contamos hacia acá, aquí tiene 1, 2, 3, 4 y hacia este lado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este aquí no es simétrico, ¿ya? Entonces, los estadísticos y expertos dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos con eso? ¿Sí? El curso de estadística ya les enseñé a hacer gráficas, a hacer indicadores, mediana, moda, media, media armónica, coeficiente de asimetría, ¿sí? De Fisher, kurtosis, ¿sí? Percentiles y demás. ¿Qué hacemos ahora con esto? Entonces lo que hicieron fue, pues tratemos de estandarizar esto. Y entonces para estandarizar dijeron, vamos a mirar qué forma tiene esto, ¿sí? No que si está a la derecha o a la izquierda, ni saber cuál es más alto, sino, oiga, qué forma tiene esto. Y empezaron a mirar que la mayoría de esa información tenía forma de ¿qué? De campana. ¿Sí? Pero las campanas son ¿qué? Simétricas, ¿cierto? Estas campanas estaban como un poquito ¿qué? Como ladeadas, ¿sí? O sea, echada por un lado, echada para el otro, ¿sí? Entonces, encontraron ese detalle. Entonces empezaron a mirar que había muchas, digamos, encontraron información de demandas, digamos, de médicas, ¿sí? De mecánica, ¿sí? Digamos, tiempo de calentamiento, velocidades, ¿sí? Y empezaron a encontrar que muchas de esas formas se parecían. Y entonces dijeron, ah, pues mire, esto empieza a tener como sentido de que hay unas, ¿sí? Digamos, hay unas que son muy parecidas, ¿sí? Sea el estudio de demanda o sea el estudio de otros. Y empezaron a ponerle nombres, ¿sí? Entonces, pues dijeron, oiga, pero aquí hay un detalle y es este. Cuando le fueron a poner esto acá, ¿sí? Entonces dijeron, hay una diferencia si yo lo hago con variables categóricas o lo hago con datos agrupados. Entonces, cuando yo hago, perdón, cuando uno hace, en el parcial el punto 1 y el punto 2, el punto 1, ¿sí? Eran datos categóricos. Entonces, había que hacer un ¿qué? Un gráfico de barras, ¿sí? O un pastel también era válido. En el otro, eran datos agrupados. Entonces, al ser datos agrupados, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Histograma. Es un histograma. Entonces, aquí puede ser 5, aquí puede ser 10, aquí 15 y aquí ¿qué? 20. Y acá, entonces, puede ser 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, si yo pongo un puntico acá, ¿qué me dice? ¿Ese valor cuánto vale? 10. 10. Y si yo pongo un puntico acá, aquí, ¿ese puntico cuánto vale? Pero dígame uno. 8. Vale 8. ¿Sí? Es más, si lo miro en detalle puede valer 8.5. ¿Sí? Y si pongo la lupa puede valer 8.53. ¿Sí? Entonces es un valor cualquiera. Es un valor cualquiera. Aquí o es 5, o es 10, o es 15, o es 20. Entonces ellos empezaron a mirar acá
y sacaron una conclusión. Si yo tengo un gráfico de barras, ¿sí? No puedo hacer una línea, ¿sí? Así. No puedo hacer una línea fluida, ¿sí? Me toca hacer una ¿qué? Una como este. Y entonces quedan como si fueran ¿qué? Gradas, ¿sí? Como si fueran gradas. Entonces, o está en la 1, o está en el 2, o está en el ¿qué? En el 3. Pero otra información sí me permite hacer una ¿qué? Una línea curva, fluida, continua, ¿sí? Entonces, acá encontraron y sobre esa línea puede ir una rueda, ¿sí? Puede ir una rueda. Entonces, a los de la izquierda son los que se llaman ¿qué? Variables discretas. Y a los de la derecha no se llaman indiscretas, se llaman ¿qué? Continuas, ¿sí? Entonces, esta es una de las preguntas que está en Saber. Ahora lo llaman Saber Pro o le cambiaron el nombre otra vez. ¿Sí? La prueba que hacen el IFES cuando se van a graduar de ingenieros. ¿Se llama todavía Saber Pro? Sí. Sí. Bueno. Una de las preguntas es, ¿sí? La diferencia entre variables discretas y variables ¿qué? Continuas. Entonces, las variables discretas es cuando entre una variable y la que le sigue no hay ¿qué? No hay puntos intermedios. ¿Sí? O saca 5 o saca ¿qué? 10. Y la variable continua, ¿qué significa? Sí, hay puntos. Que entre dos valores, A y B, ¿sí? Ah, bueno, aquí no puedo rayar. Entre dos valores, 4 y 5, yo puedo tomar cualquier ¿qué? Valor. 4.183, 4. Lo que sea, ¿verdad? Entonces, acá, discretas y continuas. Un ejemplo de una variable discreta. Aquí lo tengo. Pero de hijos de una persona. El número de hijos de una persona. El número de sillas en un ¿qué? En un salón, ¿sí? El hecho de que una silla le falte una pata no dice que ¿qué? Que hay 0.80 de una silla, no. O hay la silla o ¿qué? O no, hay una silla dañada o una silla buena, ¿sí? Pero hay una silla, ¿sí? Entonces, el número de sillas, ¿sí? Son variables ¿qué? Discretas. En algunos casos, las variables discretas pueden tomar decimales, sí, ¿sí? Por ejemplo, notas. Entonces, en un sistema de calificación solamente se aceptan números enteros y con un 0,5, ¿sí? Escala de 0,5, o sea, saca 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, ¿sí? En una escala de tasas de interés también yo puedo hacer lo mismo, ¿sí? Entonces puedo decir 1, 2%, 2.5, 3, ¿sí? Ahora, una variable continua. ¿Eh? Una variable continua, la hora de llegada. Si ponemos el reloj que utilizan en la Fórmula 1, ¿sí? Me va a decir a qué hora, en qué minuto, en qué segundo y en qué décima de segundo, ¿sí? Es más, si llegan dos personas seguidas, le va a decir que el uno llegó y el otro llegó a los 20 milésimas de qué? De segundo, ¿sí? Otra variable continua. Bueno, la más tradicional, el peso de uno en una báscula, pero esas de precisión, ¿sí? Médicas. El consumo de energía eléctrica, ¿sí? Es un contador, ¿sí? Mide hasta la última etapa. Y a veces también en las variables continuas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, el sistema, cuando uno maneja la herramienta del carro, ¿sí? Vienen en pulgadas, ¿sí? Entonces a uno le dicen 0.25 pulgadas y no le dicen ¿qué? Páseme la llave de ¿qué?
De 16, sí, pero ese de dónde viene. Entonces, numeración de dónde viene. Viene de que ellos utilizan es un cuarto, ¿sí? Entonces, ellos van dividiendo todo por 2, ¿sí? Entonces, hay 3 octavos, la de 3 octavos, la de un cuarto, la de media, ¿sí? Y todo viene por esa cosa de los gringos que manejan todo, ¿qué? En pulgadas. Y van dividiendo. Todos los divisores son 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entonces acá, cuando yo le dije, le empezaron a mirar los comportamientos similares y lo que hicieron que fue, pues empezaron a ponerle nombres. Entonces, uy, aquí me faltó la primera. Entonces, bueno, la primera es la de Bernoulli. Después viene uniforme, la binomial, la hipergeométrica y la de Poisson. Y en las continuas, uniforme, normal, exponencial y Euler. ¿Qué hay de curioso en esa gráfica? ¿No? ¿Qué hay? Pues no curioso, sino como que llama la atención. Están resaltadas las de discretas. Bueno, así está. Bueno. ¿Cómo? Esa es una. Que al final hay unas que no sean ni discretas ni son ¿qué? Continuas. Y el otro es que la palabra uniforme ¿qué? Se repite, ¿sí? Entonces, la explicación es muy sencilla. Hay una uniforme que es discreta y una uniforme que es continua, ¿ya? De primera aclaración. Entonces, aquí es uniforme discreta y esta es uniforme continua, ¿ya? Primero. Entonces, y acá, que hay también, hay unas discretas, unas continuas y hay otras, ¿sí? Entonces, la razón es muy sencilla. Generalmente todas estas se utilizan para representar comportamientos. Entonces uno dice, la que más utiliza la normal, y entonces uno dice, el comportamiento de la demanda o la venta de detergente para lavadoras, ¿sí? ¿Sí? Tiene un comportamiento similar a una distribución que normal, ¿sí? El comportamiento de llegada de clientes a un banco tiene un comportamiento similar a una distribución exponencial, ¿sí? Entonces ya uno empieza a mirar ciertos fenómenos y uno dice, ah, mire, si son llegadas de carros a una estación de gasolina, eso es ¿qué? Exponencial. Si uno le dice en demanda, uno dice que eso es ¿qué es? Normal, ¿ya? La estatura de un grupo tiene un comportamiento similar a una distribución normal. Y así, ¿sí? Entonces, uno empieza ya como a relacionar ciertas situaciones con esas distribuciones. Entonces acá, profe, ¿esas son las únicas? No. Entonces acá, hasta la primera tabla está la segunda. ¿Cuántas vamos a ver? No, vamos a ver todas. ¿Sí? Ah, perdón, me quedé un pendiente acá. Profe, y en las otras, entonces, ¿para qué sirven? Con las otras van a soñar en estadística 2 y diseño de experimentos. O sea, estadística 2, estadística 3. Resulta que cuando ya pasen a estadística 2 y 3, entonces se van a meter con una cosa que se llama prueba de hipótesis, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en investigación? Uno formula una hipótesis, ¿sí? O sea, una investigación y trata de ¿qué? De demostrar que esa hipótesis es verdadera o es ¿qué? O es falsa. O sea, se acepta o se ¿qué? O se rechaza. Entonces acá, lo que se utiliza para esas situaciones son estas. La T de Student, la Chi cuadrado y la de Fisher.
Y es cuando uno empieza ahí a hallar nivel de confianza, error muestral, ¿sí? Y uno dice, mire, el próximo presidente de Colombia es el candidato tal. Y uno tiene ¿qué? Que demostrar, ¿sí? Entonces, esa es una hipótesis, ¿sí? El agua de Bucaramanga está contaminada, ¿sí? Entonces, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se demuestra? Pues se toma una muestra y con base en la muestra se aplican estos indicadores y él le dice si la hipótesis está ¿qué? ¿Verdadera o qué? O falsa, ¿ya? Entonces, esas son las otras que, pues, no me sirven para describir, pero sí me sirven para rechazar o aceptar una hipótesis. ¿Profe, cuántas distribuciones hay? Cantidades. Entonces, algunas le ponen, mira, aquí se aparece Bernoulli. Algunas le colocaron el nombre del que la hizo, ¿no? Entonces, aquí está Bernoulli, Poisson, que es un apellido, Bernoulli es un apellido. Irland es un apellido, tipo danés. Weibull es un apellido. Bueno. Y hay que, ¿sí? Entonces, aquí hay más, ¿sí? Y la gráfica también está partida, ¿sí? Entonces, vean, ¿sí? En esta gráfica hay algo chévere. Perdón, profe. Perdón, sí. Si se dan cuenta, en la primera columna está aquí el nombre. Y en la segunda columna está aquí la fórmula. ¿Sí? Entonces está la fórmula, ¿ya? Entonces, aquí hay una fórmula y resulta que la distribución normal, ya más adelante vemos en detalle la normal, es una campana, ¿sí? La campana de Gauss. Entonces, aquí vale 0, ¿sí? En la normal estándar, ¿sí? Y entonces, esta fórmula que está aquí, dice la normal, ¿sí? Entonces trae una X, una mu y una y. Entonces trae mu, ¿qué es mu? La media. Entonces la media vale 0. La desviación vale 1, ¿sí? ¿Y qué más hay en la fórmula? Es 1 sobre aquí. ¿Alcanzan a ver? Sí. Entonces es 1 sobre sigma, ¿cierto? O sea, la desviación por raíz de 2pi. ¿Cuánto vale pi? 3.14 que multiplica a I, al Euler. ¿Cuánto vale el Euler? 2.70. Sí, sí, elevado a la ¿qué? A la menos un medio de un paréntesis x menos mu desviación elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿De dónde está la x? La x está acá. ¿Sí? La x está aquí. Entonces, cuando yo le voy dando valores a x, ¿sí? Cuando le voy dando valores a x, reemplazo la fórmula y la fórmula empieza a tomar ¿qué? Hasta que llega un punto, entonces empieza ¿qué? A crecer. Después vuelve, ¿sí? Tiene un punto de inflexión y llega hasta acá, ¿sí? O sea, llega a su punto más ¿qué? Más alto. Y empieza ¿qué? ¿Ya? ¿Cuántos se demoró ese tipo en hacer la fórmula? No tengo ni idea. Pero la hizo. Y la condición era que subiera y después ¿qué? Bajar. Entonces, listo. Ahí ya la tenemos. Esa es la distribución continua. ¿Ya? Entonces acá, pues, ¿qué es lo chévere y qué es lo complejo? Lo chévere es que esto ya está hecho. ¿Sí? ¿Sí? Que aquí está la fórmula.
están las tablas con valores, ¿sí? Si quiere, Juan, hágame un favor, busque ahí, ¿quién más está pegado ahí al celular? Atrás, ¿sí? Tabla de la distribución normal. ¿La encontraron? Sí. Entonces tenemos la tabla, lo que nos toca aprender ahora es a manejar la tabla, ¿sí? Porque si nos ponemos con esa formulita, ¿sí? Nos sacamos un ojo acá. Y aquí viene la media y viene la ¿qué? La varianza. Ok. ¿La encontró? Sí. Y acá, esto también es a manera de presentación, ¿sí? Todas las 50.000 distribuciones, ¿la encontraron allá? Sí. ¿Sí? ¿Qué valor hay en la parte superior izquierda? ¿Cuánto? 0,5. Y en la parte inferior derecha, ¿qué número hay? ¿Cuál? 0.99999. O sea, esos valores están entre el 50% y el 100%. Entonces acá, esto es lo que yo les decía. Lo que pusieron a hacer está la normal. Si ven aquí, la normal es simétrica, ¿cierto? Pero la T de Student también es simétrica, la de Weibull es simétrica, ¿sí? Tienen aplicaciones especiales, pero si fijan la de chi cuadrado, ¿sí? Ya es que no es simétrica, ¿sí? ¿Es segada hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Bueno, la gama también es segada a la derecha, pero la gama se mueve. O sea, la gama tiene una variable que permite que el punto más alto se mueva hacia la derecha o hacia acá. La beta, no está acá, sí está. Estas que están acá, más como una persiana, ¿sí? Son continuas. Y si se fijan, las de arriba son ¿qué? Discretas, ¿sí? Eso es lo que yo les decía acá. Las variables discretas, vamos a achicar un poquito más esto, se comportan como si fueran líneas, ¿sí? Y las variables continuas se transforman como si fueran ¿qué? Pares. ¿Qué hay de común en las dos, en las discretas y las continuas? La suma de todas las probabilidades tiene que dar ¿cuánto? 1 o 100%, ¿ya? Sea esta o sea esta. Entonces acá, si no tuviéramos las tablas, aquí yo simplemente sumaría probabilidades. Pero en este caso, si a mí me dicen, oiga, yo necesito, como todo el área mide 100%, yo necesito ese pedacito en azul. ¿Sí? ¿Y cómo hago para sacar ese pedacito, el área ese que está pintado en azul? Integrales, muy bien, claro, es que acá le aprovecho el cálculo 1, cálculo 2, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Sí? Cálculo diferencial, cálculo integral. ¿Sí? Menos mal que existen, ¿qué? Las tablas, porque si no nos teníamos que poner aquí a derivar. Entonces, acá hay discretas y hay ¿qué? Continuas. ¿Sí? Hay discretas y hay ¿qué? Continuas. O sea, hasta ahora quiero que tengan presente eso. Que las discretas las represento con datos puntuales o categóricos, ¿sí? Y gráfico de barras, ¿sí? ¿Ya? Entonces, listo. Y las continuas, me toca trabajar con ¿qué? O trabajo con el Excel, o trabajo con ¿qué? Con las tablas. Yo les voy a regalar la tabla, ¿sí? Para que la tengan ahí. Entonces, la primera, ahora sí que sí salió el Bernoulli. Entonces, Bernoulli, ¿sí? Es un apellido, es... ¿Es 10, no? Yes, sí, señor. Uy. Está en un lío 10.
representamos a 10. He llegado temprano. Hágase ya. Listo. Bueno. Entonces, les decía que había discretas y continuas, ¿sí? Y le había mostrado una gráfica donde decía, estas son discretas y estas son ¿qué? Continuas. Y bueno. Y de las continuas, pues está la gamma, está Weibull, está la normal. Y aquí está esta. Entonces, la más sencilla de todas es la del señor Bernoulli. Yo me imagino que el señor Bernoulli se inspiró en eso, ¿sí? Entonces, la moneda, ¿cuántos eventos tiene de caer? 2. O cae cara o cae ¿qué? 6. Pero la probabilidad de que caiga cara es de ¿cuánto? 50. Y la de sello, 50. O sea, se cumple que la suma de ¿qué? 100. Pero muchas veces, no toda la vida es que es cara o sello, ¿sí? Los deportes latinos permiten el empate, ¿sí? El fútbol le permite el empate, ¿sí? Los deportes norteamericanos, ¿sí? El baloncesto, el voleibol, el béisbol, ¿sí? ¿Qué característica tienen? O el tipo gana o el tipo ¿qué? Pierde. ¿El equipo gana o el equipo qué? Pierde. Pero no quedan ¿qué? Empatados. Y siguen jugando hasta el tenis también, ¿sí? Siguen jugando hasta que haya ¿qué? Un ganador. Pero si yo pongo 2 jugadores, ¿sí? ¿Ya jugó la colombiana o no? No. Entonces, ¿no ven béisbol? ¿No ven tenis? No. Entonces, ahí, ¿puedo hablar de 50-50? ¿Sí? Hay un campeonato en Australia, ¿sí? Y la colombiana quedó con una niña que es como la primera o la segunda, Naomi. Entonces, ¿ahí va 50-50? No. ¿Sí? Fue como se jugaba la selección Brasil con el Bucaramanga, ¿cierto? Pues tienen igual la camiseta, ¿sí? Pero no están ¿qué? 50-50. Pero si juega el Bucaramanga con Alianza, pues sí está más o menos ¿qué? 50-50. No voy a decir 49-51, no. Pero sí van a estar más o menos en ¿qué? La probabilidad de ganar es de ¿qué? 50-50. Pero si ¿tengo calculadora? Sí. Ah, bueno. Pero si juegan 2 equipos donde hay el uno tiene una mayor, pues ¿qué pasa? Pues no va a haber 50-50. Entonces aquí tengo 3 situaciones. Una donde lo que está en rojo es el éxito y el azul es el ¿qué? Fracaso. Hay que tener cuidado aquí porque no siempre lo que es éxito es bueno, ¿sí? Entonces acá, pues entre más enfermos haya, al médico le va mejor, ¿no? Entonces, éxito o fracaso. Entonces las 3 posibilidades, ¿cuáles son? Que el éxito sea mayor que ¿qué? Que fracaso. La otra situación, ¿cuál es? Que estén en igualdad, o sea, 50-50. Y la otra es que haya más, la probabilidad de éxito sea ¿qué? Menor, ¿sí? Entonces, 20-80. La condición que sí hay que tener cuidado es que ¿qué? Que la suma de... ¿Ya? Entonces acá, esta fue
un señor, se llamaba Bernoulli, ¿sí? No sé si es el mismo Bernoulli de los aviones, ¿sí? El principio de Bernoulli, pero el tipo se hizo famoso por esto. Fue y patentó y dijo, esta es la distribución. O el evento Bernoulli también se aparece. Listo. ¿Con cuántas posibilidades? 2. O gana o qué, o pierde. Y en muchas, la cuestión es que en muchas encuestas solamente colocan 2, ¿sí? Al final le dicen, le sacan la encuesta a uno en el restaurante, o en el hotel, ¿no? ¿Recomendaría a un familiar amigo este restaurante? Y las opciones son ¿qué? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Volvería? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estaría dispuesto a comprar una lavadora? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿aceptaría la tarjeta de crédito? Y las respuestas son ¿qué? ¿Sí o no? Entonces, acá, claro que eso está tendiendo a cambiar y ahora le dan más ¿qué? Más opciones, ¿sí? Entonces, de pronto sí, absolutamente sí, ¿sí? Entonces, acá viene la segunda. Bueno, y si son más opciones, entonces aparece una, que no apareció el nombre. Pero papá, listo. Y aparece la distribución uniforme discreta. Entonces acá, aquí no son 2, ¿sí o no? Sino que son más que más. Pero, distribución uniforme discreta. Entonces, esto de esa manera de ejemplo, el dado, ¿sí? Y no siempre comienza en 1, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene esto? ¿Qué lo hace que sea uniforme? Todos tienen la misma probabilidad. Todos tienen la misma probabilidad, ¿sí? Entonces, digamos, en un concurso, ¿sí? 6 candidatos, ¿sí? Todos tienen la misma ¿qué? Posibilidad. En una selección de personal, 6 candidatos ya seleccionados, todos tienen la misma ¿qué? Posibilidad, ¿sí? Todos llegaron a un mismo, las capacidades son ¿qué? Iguales, ¿sí? En un concurso de ahora, de televisión, o de Yo Me Llamo y eso, ¿sí? Cocineros, ¿sí? Todos son iguales de malos, no mentiras, todos son iguales de buenos, ¿sí? Entonces, todos tienen la misma ¿qué? Posibilidad, ¿ya? En una final ya de campeonato de mundial de fútbol, llegan 4 equipos y llegan los 4 ¿qué? Mejores, ¿sí? Todos tienen básicamente la misma ¿qué? Posibilidad, ¿sí? Entonces acá, lo que lo hace uniforme es que el porcentaje asignado a cada uno es ¿qué? Igual, ¿sí? Eso es lo que lo hace que sea uniforme. ¿Y qué es lo que lo hace que sea discreta? En un dado. Solo pueden caer del 1 al 6 si no hay, o sea, No hay valores, solo hay valores enteros. solo valores enteros, ¿sí? Entonces, acá, esto es lo que se llama una distribución uniforme discreta. 2 condiciones. Uno, que la probabilidad de cada uno es igual entre sí. Y la otra es que no pueden valer, los valores son enteros, o digamos los valores son puntuales, ¿sí? Y no hay valores intermedios entre 2 valores. Y puedo sacar la media. ¿Cuánto vale la media? Uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. ¿Cuánto da? 21. 21. Dividido en 6. 6. 3. ¿Cuánto? 18, me sobran 3 y 3 dividido 6. 0,5. Entonces, ¿la media cuánto le da? 3.5. ¿Y dónde está el 3.5? Acá.
¿En el medio de qué? De 3 y 4. ¿Sí? Y fíjense que es la misma, se vuelve como la misma si fuera una mediana, ¿sí? O sea, hay 3 valores hacia la derecha y 3 valores hacia la izquierda. Pero yo también puedo asumir, profe, siempre arranca de 1, ¿no? Puede arrancar de cualquier número. Aquí le dicen de A hasta B. Y luego para hallar la media, pues lo que uno hace es hallar la sumatoria, pero la sumatoria se halla con esta fórmula, ¿sí? Que es una identidad, que es n por n más 1 sobre 2. 6 más 7, 21. 6 por 7, 21. ¿Sí? Si usted quiere saber cuánto suman los números del 1 al 100, pues simplemente multiplique 100 por 101 y divídalo por 2. ¿Sí? Eso da. Bueno. ¿Y qué preguntas puedo sacar? Esa, la media. ¿Cuánto dijimos que valía la media? 3.5. ¿Y puedo sacar la varianza? Sí. Entonces la media 3.5. ¿Cómo saco la varianza? Entonces sería 1 menos ¿qué? Menos 3.5. Y lo elevo ¿a qué? Al cuadrado. ¿Sí? Más. Después, ¿qué sigue? 2 menos 3.5. Y lo elevo ¿a qué? Al cuadrado. Más, ¿sí? ¿Qué sigue? Seguiría 3 menos 3.5 y lo elevo ¿qué? Al cuadrado. Más, ¿sí? Lo mismo que llevo acá en el acumulado, ¿sí? Porque después sigue 4 menos ¿qué? Menos 3.5 y eso me da 0.5. Elevo al cuadrado, es lo mismo que acá. Después sigue 5 menos 3.5, le da 1.5, le da al cuadrado y así. Entonces, ¿lo tiene así? Mientras Juan lo sigue haciendo ahí. Entonces, esta pregunta. 17.5. La suma, ¿sí? Divídelo por 6. 2,92. Y la raíz, 1 y pico. ¿No? 1,71. ¿Sí? Así. Sí, la raíz de 2 es 1,40. Entonces acá, fíjese que la desviación solamente va hasta, no llega, bueno, llega hasta aquí, hasta 5 y hasta 2. ¿Cuál es la probabilidad de que sea igual a 2? Perdón, así, ¿cuál es la probabilidad que el resultado sea igual a 2? Un sexto. ¿Cuánto? Un sexto. En porcentaje. 16%. 16%. 16.67%. ¿Cuál es la probabilidad que el resultado sea mayor que 4? 6% por 2, 33%. ¿Cuánto? 33%. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado sea mayor que 4? 33%. Pero digamos los primeros fraccionarios. Ah, Entonces serían 2 de 6, ¿no? Entonces sería 2 de 6. Y eso me da 33.33, ¿no? sí. Por ciento. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado sea igual o mayor a 4? 50%. Entonces sería, si yo quiero que sea mayor o igual a 4, pues tengo que coger ¿qué? Estas 3. O sea, 3 de 6.
Y al coger 3 de 6, 3 de 6 me da ¿cuánto? Me da el 50%. ¿Cuánto da la última? 50%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor que 4? Entonces, esa es, o es 1, o es 2, o es 3, y también vale ¿cuánto el 50%. Bueno. En casino siempre ayuda, ¿no? Sí, pero bueno. Entonces llevamos dos, que es la de Bernoulli y la de ¿qué? Uniforme discreto. Ya sigo profundizando en eso. Pero pensemos en algo. Pensemos en este señor. Él va a lanzar, ¿cierto? Y tiene dos posibilidades. ¿Sí? Va a lanzar. ¿Sí? Y el balón tiene dos posibilidades. De que entre o que no que no entre. Ya en estos días no hay fútbol, lo que hay es baloncesto, ¿no? Entonces acá, ellos, a pesar de que cuando uno partidos de fútbol, de baloncesto profesional, ¿sí? Pues le dan algunas penalizaciones, entonces tiene derecho a hacer unos tiros, ¿sí? Pero generalmente uno encuentra que, a pesar de que ellos les dan 2 o 3 tiros, yo nunca lo puedo entender, ¿sí? O a veces uno, cuando le dan 2, los tipos, a pesar de ser jugadores profesionales, no siempre meten ¿qué? Los 2, ¿sí? Entonces, sí, meten ahí, sí, pero en general uno dice, no, pues uno que es malo, sí, ¿sí? Pero esos tipos llegan y unos tipos se la pasan, llevan 50 años entrenando, ¿sí? ¿Sí? Y a veces, ¿qué? A veces fallan, ¿sí? A veces fallan. O sea que la probabilidad de éxito no es de ¿qué? Del 100%. Pero sí tienen un rendimiento alto. O sea, más o menos la probabilidad de éxito es de meterlas de ¿cuánto? 70-80, ¿sí? 70-80, ¿sí? Y entonces, o 90, significa que de 10 lanzamientos, ellos van a meter 9 y van a fallar ¿qué? 1. El problema es que no sabemos cuál es el que ¿qué? El que va a fallar. Y puede ser el último del campeonato. Entonces acá, Bernoulli lo que dice es que esta probabilidad se refiere solamente a un ¿qué? A un lanzamiento. Y ese solo lanzamiento lo puede fallar o lo puede ¿qué? Meter. O sea, se gana el punto o no se lo gana. ¿Ya? Ese es ¿quién? Bernoulli. Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Pero pensemos en esta situación. Al tipo le dan no 1, sino ¿qué? 4. ¿Sí? Como una final de fútbol, que pueden cobrar 5 penaltis, pero jugadores diferentes. Aquí no, aquí el tipo puede cobrar ¿qué? 4 tiros seguidos. ¿Ya? Si él hace los 4 intentos, 4 pruebas, 4 intentos, 4 lanzamientos, ¿qué puede pasar? Que acierte los 4, que no acierte. En el mejor de los casos, ¿qué puede pasar? Que acierte los Que meta los 4. O sea, 4 lanzamientos, 4 puntos. En el peor de los casos, ¿qué puede pasar? que no acierte. Que falle los 4, o sea, 0 puntos. ¿Sí? O sea, le dimos 4 intentos y ninguno lo metió. ¿Sí? ¿La ha pasado? Sí. Bueno. Yo creo que me dan 10 y meto una. Sí, o sea, sí. Pero, sí, sí. Sí. No estoy cuenta, ¿sí? ¿Cuál puede ser su handicap? Su performance. ¿Cuál? Pues depende de la distancia también. No, pues digamos. Normalito. Normalito, sí. 6. ¿De 10? Tan optimista, bueno. Sí, y en tiro ¿cómo se llama? No. No, el 3 sí. Sí. No, 3 fuera más lejos, ¿no? Sí. Sí, hay que lanzar como 20 para meter una, ¿no? Sí, está. Y curiosamente más fácil
en los lados, en las esquinas, ¿no? Lanzar desde las esquinas. No sé por qué, pero... Entonces, acá, cada uno va a tener su P, o sea, su probabilidad. Un jugador profesional va a tener una P de ¿cuánto? De 0.9, ¿sí? Aficionados, más o menos 0.5, 0.6, ¿sí? Pero digamos ya los que son, ¿sí? Practicantes, ¿sí? Pues van a, de 10 solamente invocarán, ¿qué? 2 o 3. Entonces acá, esta distribución, esta situación se va a llamar distribución binomial. Y tiene una aplicación, ¿sí? Es para determinar, por ejemplo, en control de calidad. Entonces, uno dice, en control de calidad, uno tiene que mirar cuántas veces, digamos, en una fábrica, ¿sí? Se producen 1000 artículos, no, yo no le voy a hacer calidad, ¿qué? A los 1000. Yo me tengo que arriesgar y tomar solamente una, ¿qué? Una muestra. Y la muestra va a ser aquí en este caso de ¿qué? De 4. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que en las 4 que tome, toda me vaya ¿qué? Bien, ¿sí? O sea, mal seleccionada la muestra. Entonces eso me implica que debo tomar una muestra más ¿qué? Más grande. Pero el resultado sí me va a decir el comportamiento de toda ¿qué? Toda la población. Entonces acá, lo mismo en selección de personal también yo la puedo aplicar para determinar qué tan eficiente es el procedimiento. Entonces aquí, ¿qué información necesito? De aquí para abajo, P/Q es Bernoulli. Pero aquí se agrega un factor adicional, que es ¿qué? N. Que es el número de ¿qué? De ensayos. Y entonces, si tengo ahí el número de ensayos, ¿sí? Entonces acá, yo digo N vale 4. P vale 70 o 0.7 y Q vale 30%. ¿Sí? Y genero 5 situaciones. La verdad que me faltó uno. ¿Sí? Genero 5 situaciones. La primera situación es que X valga ¿qué? 0. ¿Sí? Es la universal. O sea que ¿qué? Tin, 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 tin y ¿qué? Ninguna. La otra situación, ¿cuál es? Y la última es 4. ¿Sí? Entonces la X es la variable. ¿Sí? O sea, X puede valer 0, 1, 2, 3, 4. Pero no puede valer ¿qué? 5. ¿Sí? Ni tomar el valor en negativo. Pero lo que realmente me interesa es esto. Distribución binomial. ¿Sí? Binomial. Entonces acá la fórmula, ¿sí? Es esta. Entonces, bueno, aquí lo llaman F porque es la función de densidad. Pero, bueno, realmente es P, ¿sí? Entonces, en discretas es P. Entonces, P de X es igual a ¿qué? N de X, ¿sí? Que es la combinatoria. ¿Se acuerdan de las combinatorias? ¿Sí? ¿Y se acuerdan de la fórmula? No, pero aquí está abajo, aquí está. Por P a la X por 1 menos P a la NX, ¿ya? Y digamos, esa es la fórmula universal. Pero la que vamos a trabajar es esta, ¿sí? O sea, yo cambié la combinación, la combinatoria por ese valor, el valor de la X. Entonces, ¿qué necesito? P de X, entonces la X va a cambiar de 0 a 1, y aquí N factorial por X factorial por N menos X factorial, ¿sí? P de X por Q por N menos X. Entonces, fíjense un detalle. Lo que está entre el paréntesis, es N menos X, ¿no? Pero la X arranca 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y N menos X, la N es una constante, ¿no? Entonces sería 4 menos 0, 4 menos 1,
Entonces, n menos x va a ir ¿qué? Va bajando. Y x va ¿qué? Va a subir. Entonces, esa es la fórmula para determinar lo que me interesa ahora aquí es las probabilidades. En el de Bernoulli era sencillo porque eran ¿cuántas probabilidades? 2. No tenía mucha ciencia. P y Q. ¿Ya? Pero sin embargo, cuando uno ve muestreo, ¿sí? Se da cuenta que ahí vuelve y aparece P y Q, ¿sí? Y acá, en uniforme discreta, solamente había una P. O sea, las probabilidades son todas, ¿qué? Iguales, ¿sí? Aquí vuelve a aparecer P y Q, ¿sí? Pero aparece la N, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Dina? ¿Cuánto le da la primera? ¿Cuánto? No, mentira. Hagamos esto. Voy a más. Sí, esta. Entonces, si esta vale 2, entonces, ¿cuánto vale acá? Ustedes, por favor, meditan. Entonces, da 4 factorial, ¿sí? Voy con la fórmula, ¿no? 4 factorial sobre ¿qué? 2 factorial que multiplica ¿qué? A 4 menos 2. Voy a escribirla toda completa. 4 menos 2 factorial, ¿sí? Que multiplica a 0,7 elevado a la... ¡Ay! Cuidado. A la 2 por 0,3 elevado a la ¿qué? A la 4 menos. Voy a escribirla completo, pero ¿sí? Está haciendo el ejercicio de la X igual a 2. Sí, sí, sí. ¿Cuánto le dio? 0.2646. Entonces, en porcentaje sería 26.46. 46%. ¿Esa qué es? La probabilidad de tener 2 aciertos de los cuales. Es la probabilidad de que el jugador, ¿sí? Haga ¿qué? 2 de los 4, ¿ya? 20, o sea, hay una probabilidad de ¿cuánto? Del 26, ¿sí? Entonces, listo. ¿Cuánto vale la de, cualquiera? ¿Hacemos la del 1 o la del 3? Hacemos la del 3. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría 4 factorial, ¿sí? Y abajo, ¿qué quedaría? 3 factorial, y este ¿cuánto quedaría? 1 factorial, ¿sí? Por 0,7 a la ¿qué? A la 3, y el otro ¿qué quedaría? 0.3. 0,3 a la ¿qué? 1. A la 1. 3 y 1, 4, 3 y 1, 4, ¿sí? 4. ¿Cuánto le dio? 41,16%. 41.16%. Muy bien. Listo. Ahora sí, la de 0, la de 1, la de 4. Y al final, la suma, ¿cuánto tiene que dar? 100%. 100%. Da menos de 1. Sí. 0.81%. 0,81%. El tipo es bueno, ¿no? Es que tiene una probabilidad del 70%. O sea, el tipo es muy difícil Que falle. que falle las 4. ¿Sí? Falle las 4. ¿Cuánto vale X1? 7.56%. Listo. Fíjese que aquí lo que me está diciendo es que el tipo es bueno y que por lo que haga una, sí, tiene una probabilidad muy que va, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar. Y acá, yo no sé si han visto finales de fútbol cuando cobran 5 y 5 penaltis, ¿sí? Han habido casos que quedan 5-5, ¿sí? A veces, muchas veces, digamos, más o menos está repitiendo que quedan 5-4 o 5-3.
Pero también hay situaciones donde un equipo, todas las han ¿qué? Las han fallado. Bueno, mentira, a veces hacen uno, ¿sí? Pero, ¿sí? Fallan 3 y ya que el otro equipo gana. Y la última, ¿cuánto le dio? 24,01. 24.01. Para un total de ¿cuánto? 10. Pero de todas maneras no se confía, ¿no? 10. ¿Y puedo hacer la gráfica? Claro. Entonces la gráfica me daría 0, 1, 2, 3, 4. En 1 sube a 7.5, en 2 sube a 26, en 3 sube a 41 y en 4 llega a 24. Es una distribución ¿qué? Discreta. ¿Sí? El tipo no puede hacer puntos decimales, ¿sí? O hace el 1, o hace 1, 2, 3, o no hace ninguno, ¿ya? Y acá. Entonces, bueno, aquí lo tengo, tan, tan. Y ahí está el resultado. Creo que dio lo mismo, ¿no? Voy a tomar las fotos, si quieren. ¿Distribución qué? Binomial. Profe, ¿qué pregunta puede salir ahí? Pues la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el tipo no meta ningún balón? .81. ¿Cuál es la probabilidad que por lo menos meta uno? No. No, porque yo le incluí un adverbio ahí. Por lo menos, que por lo menos meta, ¿sí? 1. 99. Entonces sería, yo lo puedo hacer por dos situaciones. Uno, sumar todo esto, ¿no? O lo otro es coger el 100 y restarle ¿qué? Esto. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el número de puntos sea igual o mayor a 2? 100 menos 7,56 menos. Sea igual o mayor a 2. ¿Qué le restó? 100 y el 7.66 y el 0.81. Le quitó los dos de arriba, ¿sí? Mayor que 2, ¿sí? Mayor que 2, ¿sí? Entonces, ahí, esas son las preguntas que se hacen, ¿sí? Y no debería decirlo, pero a veces eso lo están manipulando en las apuestas, ¿no? La probabilidad de que el tiro de esquina sea de un equipo, que sea del otro, la probabilidad que el tipo... Hay un penalti y enseguida salen los avisos, ¿no? ¿Sí? Quiere apostar, estamos pagando tanto a tanto que el tipo lo vota, tanto a tanto que el tipo ¿qué? Lo va a meter, ¿sí? Entonces, ellos también, sí, ven estadística y ven posibilidades, claro que también miran mucho la parte de apuestas. Y a esto también le puedo sacar la media. Entonces la media es n por p, ¿sí? Y la varianza sería n por p por q, ¿sí? Entonces, aquí fíjense que se me facilita porque si no, perdón, pongo acá lo escribo. Si no, para sacar la media me tocaría sacar 0 por 0.81, 1 por 7.56 y aquí me dice que ¿qué? No, sáquela así, ¿sí? Entonces, ¿cuánto da la media? Sin calculadora. ¿Cuánto le dio la media? Pero estoy tapando la información. ¿Cuánto le dio la media? Los 8. ¿Sí? Entonces, ¿n por quién? Por p. 4 por cuánto? Por 0,7, ¿cuánto da? 2,8. Y la otra, no, la otra no tengo ni idea. ¿Sí? Entonces, la otra, ¿cuánto es? La varianza. N por P por Q. Entonces, esta da... Ya la escribo. Esta sería 4 por qué? Por 0,7. ¿Listo?
te daría 2.8. Atrás sí toca calcular, porque da 2.8 por 0.3. Sería, pero aquí la dejo acá, ¿sí? 4 por 0.7. 0.3. ¿Me da? ¿Cuánto? ¿Ya? 0.84. Y la desviación, la varianza me dio 0.84. ¿Cuánto da la desviación? Entonces le saco la raíz cuadrada. Entonces la desviación 0.92. ¿Ya? Que es la raíz cuadrada de la varianza. Listo. Fácil. ¿Qué es lo que tengo que ir construyendo? Pues un buen formulario, ¿no? O sea, una buena tablita. Dice, está la Bernoulli, esta es uniforme discreta, esta es la binomial. Cuando lleguemos entre más avancemos, ¿sí? Pues se van a dar cuenta de algo. Y es que en las preguntas, ¿sí? En los ejercicios, no aparece el nombre de la distribución. Entonces, aquí en los ejercicios, ¿sí? El primer paso que yo tengo que hacer, ¿qué es? Determinar si eso es normal, si es logarítmica normal, si es hipergeométrica, si es... ¿Cómo lo voy sabiendo? Con esto. Dependiendo de qué, de los datos que me den. Entonces, acá, un pequeño ejemplo. Entonces, ¿cuánto vale? Bueno, aquí ya se... Sí, ahí no dice en ningún lado qué distribución, ¿qué? Binomial, ¿no? Pero, ¿cuánto vale n? 6. ¿Cuánto vale n? 6. Muy bien. ¿Y cuánto vale p? 0.2. 20%. ¿Sí? ¿Y cuánto vale q? 0.8 80%. O sea, el 80 por 100. Listo. Aquí hay una pregunta, pero la pregunta la voy a resolver después. Entonces, quiero hallar, por favor, entre todos, hallemos P0, P1, P2, P3, P4, ¿qué? P5 y ¿qué? P6. Son 7, ¿no? Entonces, si quieren, arranque ustedes de P6 para arriba. P6, P5, ¿sí? ¿Alguien tiene que me regale un Kleenex? Sí. Fíjense que aquí la probabilidad de éxito es más baja, ¿no? Entonces, en este caso, dijimos que la n varía ¿cuánto? 6. Profe, ¿cómo sé que es binomial? Uno, porque me dice que hay un número de intentos, ¿sí? O sea, que hay 6 clientes, ¿sí? Pero ya con eso solamente no sé que es binomial, ¿sí? Más adelante, ¿sí? Puede ser también uniforme, ¿sí? Pero me dice que hay una probabilidad, ¿sí? Y que la probabilidad es del 20%. Pero me dice que el 20% está asociado a que el cliente entra al almacén y compra, ¿sí?
y que el 80%, y por lógica, sería que ¿qué? El 80% sería como lo que uno denomina familia Miranda, ¿sí? Que van, miran y ¿qué? Y no compran, ¿sí? Entonces, acá ya tengo los tres datos, ¿sí? Y hay una pregunta adicional. Pero la pregunta voy a hacer la tabla primero y miramos. Entonces, esto puede ser X igual a ¿qué? A 0. ¿Qué significa? Que entraron los 6 clientes o se visitaron los 6 clientes y el número de ventas fue de ¿cuánto? De 0. Y el extremo va a ser ¿qué? De que X valga ¿qué? 6. O sea, visité los 6 clientes, ¿sí? Y los 6 clientes están. Vamos a poner un ejemplo cruel. Presentaron 6 parciales, ¿cierto? Más o menos. ¿Sí? ¿Sí? X igual a 0, ¿qué significa? Sí. Perdieron todos, ¿sí? ¿Sí? Y X igual a 6, ¿qué significa? ¿Pasaron qué? Todos. P de X igual a 1, ¿qué significa? Pasaron 1. Y P de X igual a 5, significa que perdieron 1 y ganaron ¿qué? Pero, sí, ganaron 5 y perdieron 1. Entonces acá, ¿alguien tiene ya valores? El anterior está sesgado hacia la izquierda, ¿no? Así, la moda está allá, ¿sí? Pues, esta es la moda y la mediana me dio por acá, la media me dio por acá, que era 2.8, ¿sí? O sea, está hacia la izquierda, ¿sí? Dale. Aquí lo más probable es que esté el contrario. ¿Tiene algún valor, Gabriela? Ya. ¿Cuál? El primero, 26,21%. 26.21%, que es relativamente alto, pero es que la probabilidad de éxito es muy ¿qué? Es muy baja. O sea, él coge 6 clientes, pero en cada cliente apenas tiene un 20% de ¿qué? De convencerlos, ¿sí? Entonces, es probable que los 6 ¿qué? Pierda con los 6. De que dé uno. 39,32%. 39.32. 32. Y ya lleva más del 50%, ¿sí? Ya más del 60%. ¿Alguien tiene la de 6? 0,01%. Ah, pero ya tiene la 2. Bueno. De todas maneras van chequeando, ¿no? La de 2. 24,58%. Listo. Y ahí ya va como el 80. Sí, ya va más del 80, ¿no? O sea, en los 3 ya va más del 80. X igual a 3. 8,19%. Listo. Pero existe, ¿no? 1,54%. Sí. 0,15%. Y 0,01%. Para 100%. ¿sí? Y esto se lo muestro yo al jefe de venta, le digo, no ponga metas a los vendedores que no son ¿qué? Realizables, ¿sí? La probabilidad, póngale metas que él va a vender ¿qué? Sale todos los días, visita a 6 clientes, pero lo más probable es que venda ¿qué? 1 o 2, ¿sí? Entre 1 y 2, ¿cuál es la probabilidad? ¿Esto suma cuánto? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de ventas sea igual o mayor a 3? Sí. Me repito la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de ventas sea igual o mayor a 3? 9,89%. O sea, cogió esto de acá. ¿Está?
Listo. En grupos de 2. Ah, perdón, aquí. Profe, ¿la pregunta? ¿Cuánto da la respuesta a la pregunta? 1,54. 1,54. Entonces, en grupos de 2, por favor. Tomen la foto para que esté. Solamente las preguntas, ¿no? ¿Ya? ¿Ambos ejercicios? Sí, claro. Escribimos el enunciado también. No. El enunciado no lo escriban, ¿no? Una aclaración, en el segundo, la palabra, el hecho de que esté vencido es un S. ¿Sí? ¿Ya? Es un S. ¿Sí? Es que la gente piensa que porque dice que ya se venció, entonces ya es un fracaso. No. Y P es de 65%. Y Q es de 35%. Entonces la información es la probabilidad de que igual a 1 va a ser 1 y 2. Claro, Solo la de cero. al menos al nombre de mayor que la situación de la de 0 y 1 debe ser 100%. No, pero dice al menos 2 de ellos. Por eso la probabilidad de que sea mayor que 1. Entonces, si no hay uno, y se suman estas dos, se le dice al 100% para evitar que pueda fallar. Ah, no, yo soy. No, la plataforma. Mira, mira la aplicación. ¿Se me han revisado? ¿En serio? Ah, sí, Mayor o igual. Al final. Ah, bueno, esta ya no la vamos a. No, esa no. Ya, mayor. Así yo le. Sí. Es igual al 100%. Karen, Margarita, ¿no? Daniel, sí. Lina, Danilo,
Figueroa. Natalia Franco. Laura Manuela. Catherine. Jason. Angélica Zulay. Alessandra. Kevin. Laura Giovanna. Daniel Felipe. Robles Johanna. Angeli Daniela. Juan Camilo Salcedo. Erika Lorena. Kiara. Pero hay que decir. ¿A usted pensaba que ya la ¿Estaba en largo, profe? Pero ¿cuál es? ¿En largo? No, pero es que es que la nota acá no hay nota. Dígame. Pero es que no es la de los años. Bueno, claro, pero Todos los talleres se acumulan al corte. Al final. Me tocó reportar el porcentaje de parcial. Reporté 4 notas de 25. Primero, segundo y tercer parcial y nota de talleres. Cada una vale 25, ¿no? Entonces, y para los que le fue regular y mal, ¿sí? ¿Sí? El problema es que tengo que reportar nota hoy, ¿sí? Me voy a reportarla por la tarde, ¿sí? Entonces, hagan la solución del parcial, ¿sí? Kiara, ¿sí? Y... ¿cómo se llama? Yuri. Y lo hacen a mano, le toman la foto y me lo envían al correo. ¿Ya? Antes de... ¿las 3? Sí. No. Las 4. ¿Qué? No.
No. Lo que le fue regular o mal. ¿De qué nota para abajo? De 1. No, tampoco. No. Vamos de 3.8 para abajo. Eso fue bien. Profe, una pregunta. No, o sea. Tiene que ser 35. ¿En serio? Profe. ¿Cómo se olvidó? El segundo curso y lo tocó. ¿No? Y al formar ahí voy para que de la solución. Las 4. Sí, es regresa. Cierto, creo que yo les Listo, profe. Profe, cuando dice la probabilidad entre 2 y 4 se incluyen los límites, ¿cierto? Sí, 2 y el 4, 2, 3 y 4.